Pero tenemos ese llamamiento del evangelismo. Les pedimos, hermanos, de sus oraciones. Si usted, ¿verdad?, puede hacer algo por nosotros, pues ahí a través de su pastor, ¿verdad?, usted puede ser de bendición a nuestro ministerio. Este próximo año, pastor, vamos a estar saliendo, ¿verdad?, a lo que es el país de Nicaragua. Vamos a estar ahí, ¿verdad?, también visitando ahí parte de Honduras. Estaremos ahí en Guatemala, primeramente Dios. Tenemos ya ese deseo desde años atrás, ¿verdad? Pero se va a hacer, ¿verdad?, primeramente Dios, ya este año. Vamos a estar, hermanos, yendo a estar teniendo actividades evangelísticas. Va a ir un grupo, hermanos, vamos a acompañar, ¿verdad?, este grupo. Vamos a estar trabajando, ¿verdad?, en aquel lugar. Nosotros, hermanos, tenemos un ministerio que es Ministerio Restaurando tu Visión. Hacemos lo que son exámenes de la vista, hermanos. También estaremos regalando material óptico, estaremos predicando la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, les pedimos de sus oraciones que Dios supla, Dios provea. Estamos orando, ¿verdad?, por 10 iglesias que nos puedan apoyar con $300, ¿verdad?, cada iglesia, para juntar, ¿verdad?, una colecta y poder, ¿verdad?, comprar material, ¿verdad?, óptico, para poder también llevar algunas cositas, ¿verdad?, que podamos ser de bendición. Usted sabe, hermanos, que en nuestros países las pequeñas cosas, hermanos, llaman mucho la atención, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si tú no le das un iPhone, ¿verdad?, un niño no viene a la iglesia, o no quieren, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, nada de Dios. Allá, hermanos, con cualquier cosita, ¿verdad?, que uno les dé, ellos se emocionan, hermanos, les emociona eso. Y, hermanos, aprovechamos eso, ¿verdad?, como anzuelo para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Tenemos este ministerio. El próximo año también vamos a tener un ministerio, ¿verdad?, apoyando, ¿verdad?, también lo que son prisiones, centros penitenciarios, ahí en la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí, hermanos, tiene 2 centros, hermanos, penitenciarios. Uno, hermanos, en el área huasteca y otro en el área centro, hermanos, de San Luis Potosí, que le llaman, hermana Pati, no sé si recuerda, hay una parte que se llama La Pila, delegación La Pila. Ahí es donde se encuentra, ¿verdad?, uno de los penales más grandes de todo México, ¿verdad? Y en ese penal La Pila, ¿verdad? Y bueno, hermanos, vamos a estar también entrando ahí con los reos, con los presos, con los convictos. Vamos a estar hablándoles de Cristo. Vamos a llevar nuestro ministerio haciendo exámenes de la vista. Y bueno, hermanos, nuestro ministerio, repito, es un ministerio evangelístico. Les pedimos que oren por nosotros. Y repito, si usted gusta hacer algo por nosotros, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, a través de su pastor, a través, ¿verdad?, del líder de esta iglesia, hermanos, usted lo puede estar haciendo, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vámonos, hermanos, a la palabra de Dios, hermanos. Ya en la tarde estamos trayendo, hermanos, alguna presentación, pastor, si me da la oportunidad, para mostrar ahí lo que Dios ha hecho a través de nuestro ministerio evangelístico a lo largo, ¿verdad?, de estos años que tenemos sirviendo al Señor. Vamos, hermanos, ahí en nuestras Biblias, hermanos, vamos a ver ahí, hermanos, en la escritura, versículo número 7, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y ahí, hermanos, vamos a adentrar, hermanos, nuestra enseñanza, vamos a adentrar nuestra predicación en el versículo 7, hermanos. Vamos ahí, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, hermanos. Dice la palabra del Señor: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiero, hermanos, comenzar, hermanos, este tiempo, hermanos, de predicación, primeramente, hermanos, haciéndote una pregunta. Y la pregunta, hermanos, con la cual, hermanos, abro, hermanos, esta predicación es: ¿qué tanto impacto estamos teniendo nosotros en nuestras futuras generaciones? Porque, hermano, mira, tú y yo, hermano, tenemos la dicha, tenemos el privilegio de haber recibido a Jesucristo. Tal vez, hermanos, cuando llegaste a este país no conocías a Cristo. Tal vez, hermano, habías escuchado en tu país de origen, pero llegaste a este país, hermano, y Dios, hermano, obró de una manera tan grande en tu vida. Dios, hermano, abrió tus ojos al evangelio. Dios te dio un nuevo destino, hermano, para ti y para tu familia. Pero, hermano, mira, desgraciadamente hoy en día estamos tan preocupados en el futuro de nuestros hijos. Hablando, decía el hermano Angélico, estamos tan preocupados en darle a nuestros hijos algo material, dejarles una herencia material. Estamos tan preocupados en una buena educación para nuestros hijos, pero se nos olvida, hermanos, lo más importante.
Y lo más importante que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es una herencia espiritual. El título, hermanos, de mi mensaje, hermanos, es Generaciones que Trascienden. Yo quiero preguntarte, hermanos, si el día de hoy, hermano, Dios te llama a su presencia. Nadie somos eternos. Un día, hermano, vamos a partir. Tal vez, hermano, algunos más rápido que otros. Si es que Cristo no viene, hermanos, vamos a partir. Hermano, la pregunta, hermano, que yo quiero hacerte, hermano, es si tú partieras en este día, hermanos, o partieras en los próximos meses y no pasaras el año 2026 o no llegaras a pasar el año 2025 en el cual estamos, hermano, nuestras generaciones sería una generación que trascienda por los años. Nuestras familias, hermanos, se mantendrán en el conocimiento, en la práctica de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, en esta porción de la Escritura, un pueblo de Israel, hermanos, que venía de la esclavitud. Un pueblo de Israel, hermanos, que había pasado por el desierto, pero había sido, hermanos, sustentado por la mano poderosa de Dios. Tenemos un pueblo de Israel, hermanos, que estaba al borde de entrar a esa tierra prometida, a esa tierra que dice la Escritura, versículo 3, dice, una tierra que fluía leche y miel, una tierra prometida, hermanos, a sus generaciones pasadas. El libro de Deuteronomio, hermanos, significa repetición de la ley. Y el pueblo de Israel, hermanos, a punto de entrar, recibe, hermanos, este mandato. Por eso dice el versículo 7, y la repetirás a tus hijos. La importancia, hermanos, de que nuestras generaciones trasciendan, hermanos, es algo vital y debería de ser, hermano, algo de suma importancia para nuestras vidas. Vamos, hermanos, a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Señor mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor mi Dios, que me uses. Te pido, Señor, que pueda ser de bendición, Señor, a este pueblo, a esta audiencia. Te pido, Señor, que quites a Carlos Saucedo de en medio de esta congregación, Señor. Yo no tengo nada bueno que decir, Señor. Lo que somos, lo somos por tu gracia. Lo que somos, Señor mi Dios, lo somos no por nuestra sapiencia. Lo somos, Señor mi Dios, por el intelecto que nos has dado, Señor, para poder predicar con denuedo tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poder entablar, Señor mi Dios, esta predicación y que podamos conectar a la luz de la Biblia. En Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Generaciones que trascienden. Es el tema, hermanos, del día de hoy, hermanos, y el Señor, hermanos, quiere que nosotros, hermanos, podamos ver a la luz de la Biblia cómo nuestras generaciones pueden trascender. Estamos, hermanos, en un país y estamos inclusive, hermanos, en la ruta denominada el cinturón del Evangelio. Un país, hermanos, que fue fundado bajo principios bíblicos. Un país, hermanos, donde los fundadores, hermanos, los que colonizaron este país, traían, hermanos, ese principio. Conocieron del Señor, hermanos, inclusive fueron perseguidos, hermanos, allá en Europa, hermanos, por predicar la palabra de Dios. Cuando llegaron, hermanos, a este país, tenían como encomienda, tenían como propósito el poder, hermanos, establecer una nación, un pueblo que amara a Dios, que conociera del Señor, que buscara a Dios. Y miren, hermanos, nosotros cuando Jesucristo para cada uno de nosotros fue un nuevo comienzo. Fue un comienzo, hermanos, de una vida nueva. Dice la palabra de Dios que ahora en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Amén, hermanos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tal vez, hermanos, en tu vida pasada, hermano, viviste con traumas, viviste con complejos. Tal vez, hermano, viviste una vida, hermano, miserable. Viviste, hermano, una vida, hermano, de maltratos psicológicos, de maltratos físicos. Pero cuando llegamos a Cristo, hermanos, Dios nos da una razón de vivir, nos da una nueva vida, nos da un nuevo comienzo. Y el pueblo de Israel, hermanos, antes de entrar a la tierra prometida, entendió eso. El problema, hermanos, es que muchos cristianos empezaron bien, pero después, hermanos, se les olvidó. Tenemos cristianos, hermanos, que en lugar, hermanos, de ir para adelante, hermanos, van para atrás. Hay una frase que me encanta, dice, para atrás ni para agarrar vuelo. Para atrás ni para agarrar vuelo. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo dice que algunos se desviaron del propósito principal establecido, hermanos, en la Biblia.
Y mira, hermano, algo bien interesante, hermanos, es que muchos pioneros, hermanos, del evangelio en sus familias han dejado de buscar al Señor. Como muchos aquellos, hermano, en este país que se plantaron, hermano, por el evangelio, se plantaron por la palabra de Dios, hermano, en sus familias dejaron de trabajar. Y es por eso, hermano, que hoy en día tenemos una población norteamericana que se ha alejado de los principios bíblicos. Tenemos, hermanos, hoy en día jóvenes, hermanos, homeless, ahí en la calle, hermanos, vagabundos, hermano, que si tú te acercas y les preguntas y les dices, hey, ¿tú conoces de Dios? Ellos te van a decir, mi abuelo era pastor, mi tío era pastor, yo vengo de una familia de generaciones que fueron siervos de Dios, yo estaba cuando era pequeño en la iglesia. Y todo eso, hermano, sucede, ¿sabe por qué, hermano? Porque dejamos de interesarnos en que nuestras generaciones pudieran trascender. Número uno, hermanos, para que nuestras generaciones, hermano, puedan trascender, número uno, es necesario, hermano, que usted y yo, hermano, nos aseguremos de la salvación de nuestros hijos. Hoy en día, hermanos, tenemos tanto problema, hermanos, con nuestros hijos. Decía el hermano Américo, hermanos, hermano Angélico, hermanos, nos decía en la clase de escuela dominical, hermanos, acerca de la importancia, hermanos, ciertamente de orar por ellos, pero también, hermanos, es necesario asegurarnos de la salvación de nuestros hijos. Se nos ha olvidado, hermanos, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y mira, hermano, lo que hace el cambio en la vida, hermano, del cristiano, lo que hace el cambio en la vida del hombre, hermanos, es la salvación por medio de Jesucristo. Si Cristo, hermano, no está en el corazón del cristiano, hermano, el cristiano va a fracasar. Usted puede ser cristiano por tradición. Usted puede, hermano, venir de una familia cristiana con buenos principios. Pero si sus hijos, hermano, y si usted no ha recibido a Cristo, ¿sabe qué, hermano? El infierno le espera. Hoy en día, hermanos, tenemos, hermanos, jóvenes en las iglesias que no tienen a Cristo en sus corazones. Por eso vemos tanta rebeldía en ellos. Por eso vemos, hermano, que no cambian. Por eso, hermano, les hablamos y les decimos, pero ¿sabes qué, hermano? Les entra por un oído y les sale por el otro. Por eso, hermano, tenemos tanta indiferencia a las cosas de Dios. Por eso usted invita, hermano, a sus hijos, pero sus hijos no quieren venir a la iglesia. Pastor, mis hijos iban a la iglesia cuando eran pequeños. ¿Sabe qué es lo que pasó? Es que sus hijos no son salvos. Y hermano, es algo triste, hermanos, pero es una realidad. Hoy en día, hermanos, inclusive en las iglesias tenemos hoy en día muchos cristianos, muchas personas que son congregantes, pero no son salvos. Y déjeme decirle, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted necesita recibirle a Cristo. Porque, hermano, mira, dice la palabra de Dios, hermano, que todo aquel, hermano, que no reciba a Cristo, hermano, vendrá a condenación. La escritura, hermanos, nos enseña, hermanos, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a ir, hermanos, a la escritura. 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo número 15. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque hoy en día, hermanos, tenemos, hermano, una generación rebelde en nuestros hogares. La luz del evangelio no ha llegado a sus vidas. Tenemos al apóstol Pablo, hermano, diciendo que desde la niñez, ¿cuántos, hermanos, testimonios hemos visto de personas que desde la niñez lo llevaban a la iglesia? Pero hoy en día, hermanos, son personas, hermano, convictos, personas, hermano, perversas, personas, hermano, violadores, personas, hermano, que andan, hermano, haciendo, hermano, delitos allá afuera, hermano, gente, hermanos, que son perversos. ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque miren, hermano, tristemente no tienen a Cristo en sus corazones. La salvación, hermanos, es algo tan importante que tenemos que tener. Dice el apóstol Pablo, las cuales la palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación. Pero, hermano, mira, aquel que lee la Biblia no le garantiza, hermano, que es salvo. Usted, hermano, puede leer la Biblia, usted puede tener pasajes bíblicos, los tiene en la mente, pero no los tiene, hermano, realmente en su corazón. Muchos tienen a Cristo en la mente, pero no le tienen, hermano, en su corazón. Hay mucha gente, hermano, que conoce tremenda cantidad de Biblia, pero no tiene, hermano, a Cristo en su corazón.
No, Cristo, hermano, no obra en tu vida. ¿Por qué pasa eso, pastor? ¿Por qué sucede que no hay un cambio? ¿Por qué sucede que no hay un compromiso? ¿Por qué sucede que pasan los años y no vemos evidencia, no vemos fruto del evangelio? Hermano, porque el evangelio es poder de Dios. Pero hermano, si tú no tienes a Cristo, hermano, el poder no está en tu vida. Es triste, pastor, pero hay inclusive hasta líderes espirituales que no son salvos. ¿Te has escuchado, hermano, gente, hermano, que dice, esa persona solamente está ahí, ¿verdad? En un liderazgo espiritual, nada más para exprimir al pueblo de Dios? Usted ha escuchado, hermano, de gente, hermano, gente loca, hermano, que ha motivado, hermano, a personas al odio, hermanos, social, ¿verdad que sí, hermanos? Usted recuerda, hermano, lo que pasó en Waco, Texas. ¿Ha escuchado usted acerca de eso, verdad que sí, hermanos? ¿Ha escuchado, hermano, acerca de gente allá en la Guyana Francesa, hermanos? Aquella persona que indujo, hermanos, a personas a tomar, hermanos, cianuro, a tomar veneno, hermanos. Hay gente que hemos escuchado, aquel ministro, aquel pastor se robó el dinero, defraudó a la iglesia. Aquella persona que estaba en un liderazgo vive una vida de inmoralidad. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque no hay salvación en su vida. Mira, hermano, lo que nos garantiza, hermanos, un cambio espiritual, lo que garantiza que nuestras generaciones trasciendan, es asegurarnos de la salvación de nuestros hijos. Dice ahí, hermanos, te pueden hacer sabio, versículo 15, capítulo 3 de 2 de Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es donde, hermanos, no en la iglesia. Pastor, mis hijos vienen a la iglesia. Pastor, yo los traigo a la escuela dominical. Pastor, van a las actividades de campamentos mis jóvenes. De nada sirve, hermanos, si no son salvos. Número 2, hermanos. Generaciones que trascienden, hermanos, son aquellas que sus padres, hermanos. Porque, hermano, mira, Dios nos ha dado la responsabilidad de la paternidad. Y quiero comenzar con esto, hermanos. Quiero iniciar este punto, hermano, número 2, hermanos. El punto, hermanos, es vive y enseña la palabra de Dios a tus hijos. Tenemos esa responsabilidad. Y yo quiero detenerme aquí a decirte algo, hermano. Mira, si alguien, hermano, un día se para aquí al frente, hermano, del púlpito y te dice, hermano, que su hogar es perfecto, hermano, no confíes en esa persona. No existe, hermanos, el hogar perfecto. Amén, hermanos. No existe, hermanos, la familia, hermanos, perfecta. No existe, hermanos, el matrimonio, hermanos, perfecto. Hablaba el hermano, hermanos, y yo creo que es un tema, ¿verdad? Bien precioso, bien profundo. Hermano, hablabas del tema, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Jesús, el hermano Jesús daba, ¿verdad? Acerca de las 3 clases de amor. Sí escuchamos de la clase dominical. Está el amor, ¿verdad? Eros, que es el amor de pareja. Está el amor, ¿verdad? Fileos, que es el amor de hermanos, ¿verdad? Es la fraternidad, ¿verdad? Como hermanos. Y existe, ¿verdad? El amor ágape. Déjame decirte algo, hermano. Juan 3:16, hermano, nos habla acerca del amor ágape, del amor de Dios. Hermano, usted y yo, hermano, nunca vamos a poder amar ágapemente. Jamás, hermano. Solamente Dios, hermano, puede amar ágapemente. Pero, hermano, podemos tratar, hermano, de buscar y aprender de ese amor ágape. Por eso, hermano, hoy en día, hermanos, tenemos, hermano, problemas en el matrimonio. Hermano, ¿quién de aquí, hermano, no tiene problemas en el matrimonio? A ver, ¿quién puede, hermano, levantar la mano y decir, yo nunca he tenido problemas? Hermano, en México, hermanos, había una serie, hermanos, que se llamaba El Chavo del Ocho. ¿La han escuchado, hermanos, esa? Algunos lo conocen que el Chávez, ¿verdad? Allá en Brasil, ¿verdad? Pero han visto esa serie, ¿verdad? Está bien cómica y nos da risa, ¿verdad? Hay un personaje que se llama el profesor Girafales. Ese personaje, hermano, decía lo siguiente, decía, la única vez que me equivoqué fue la vez que creí que estaba equivocado. O sea, que él no se equivocaba, ¿verdad? Bueno, todos, hermanos, nos hemos equivocado. Yo quiero comenzar este punto 2, hermano, diciéndote que hemos fallado, hermanos. Pero, hermanos, el Señor, hermanos, nos da su misericordia. Dice la Escritura, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, hermanos. Dios, hermanos, es bueno.
y nos da la oportunidad, hermano, de rectificar en lo que nos hemos equivocado. Por eso, hermano, es precioso, hermano, venir a la casa de Dios, porque aprendemos de nuestros errores. Pero, hermanos, tenemos que poner dedicación en esto que es el punto 2, hermano. Vea lo que dice Proverbios 22:6. Dice la escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿no qué, hermano? No se apartará de él. ¿De qué nos habla, hermanos, la palabra de Dios? Nos habla acerca, hermanos, de la importancia de instruir, hermanos, a nuestros hijos en el camino del Señor. Punto número 2, hermano, vive, fíjate, vive y enseña la palabra a tus hijos. Hermano, mira, una cosa, hermano, es enseñar. Podemos ser buenos maestros, pero, hermano, mira, el que es un excelente maestro es aquel, hermano, que no solamente enseña, sino también vive la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, tenemos tremendos pastores conferencistas, tenemos tremendos ponentes, hermano, gente con un tremendo intelecto, hermanos. Hay gente, hermanos, que de verdad, hermano, pudiera hacer mejor trabajo que su pastor, mejor trabajo que tu servidor. Son tremendos motivadores. Pero, hermano, mira, Dios no está buscando eso. Dios está buscando, hermano, a gente que no solamente enseña, sino también vive la palabra de Dios. Porque lo que más va a impactar, hermano, en las generaciones, ¿sabes qué es, hermano? El ejemplo. Hay una frase, hermano, no sé en sus países de origen, pero en nuestro país, hermano, la frase, hermano, es: se predica con el ejemplo. Y hoy en día, hermano, tenemos muchos líderes que predican, pero no dan buen ejemplo. Tenemos, hermano, muchos padres, hermanos, en la iglesia que hablan muy bonito. Mire, usted tal vez, hermano, habla muy bonito. Usted tiene un tremendo léxico. Tiene un tremendo vocabulario. Pastor, en mi casa no existen las maldiciones. No es suficiente eso. Pastor, en mi casa manejamos el español, tenemos una tremenda gramática, una tremenda pronunciación, ¿verdad?, del español. Hermano, eso no sirve. Lo que sirve, hermano, es la influencia con nuestra vida a nuestros hijos. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no sé qué, hermano, no se apartará de él. Versículo, ve lo que dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Vemos, hermano, aquí un personaje bíblico, hermano, llamado, hermanos, Josué, el cual, hermano, se planta al pueblo de Israel y dice: yo no sé si ustedes van a servir a otros dioses, pero yo y mi casa, que, hermanos, una determinación, hermano, una vivencia, hermanos, diciendo: yo y mi casa, que, hermano, serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Y es lo que necesitamos. Necesitamos un pueblo, hermano, que viva y enseñe la palabra de Dios. Que viva, hermano, pero que, hermano, podamos predicar realmente con el ejemplo. Que nuestros hijos, hermano, puedan decir: mi papá ora a Dios. Y no solamente, hermano, puedan decir, sino puedan temer, hermano. Hermano, yo recuerdo, hermanos, mis padres en un tiempo, hermano, todos tuvimos una etapa de rebeldía, ¿sí o no, hermanos? Todos, hermano. Yo nací en una familia cristiana. Nací en una familia, hermanos, ministerial. Soy, hermanos, cuarta generación, hermanos, de cristianos. Mi hijo, hermanos, se llama Carlos, hermano, pero es Carlos Quinto. Como el chocolate, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Bueno, porque ya es la quinta, ¿verdad?, generación, es el quinto Carlos, ¿verdad? Y, hermanos, mira, de verdad, hermanos, Dios, hermano, ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, pero mucho, hermano, ha sido por la determinación de nuestros padres. Tuve mi tiempo de rebeldía, hermano. Recuerdo que yo no quería ir a la iglesia a veces, hermano. Yo recuerdo, hermano, diciéndole a mis padres: oye, ¿sabes qué? Cuando yo cumpla 18 años, en esa etapa de rebeldía, cuando yo tenga 18 años, en México es la edad legal. Y yo le decía: mira, cuando cumple 18 años yo ya no voy a estar aquí en la casa, yo voy a andar haciendo mi vida. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo mi papá? Dice: bueno, mientras estés aquí en la casa, te vas a someter. Te vas a aguantar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues aquí vives. Y el día de mañana toma tu decisión, hermano. Tengo 38 años, hermano, y seguimos en los caminos de Dios. Amén, hermanos. Pero se necesita, hermanos, vivir la palabra de Dios. Se necesita enseñar la palabra de Dios, pero con el ejemplo. Yo recuerdo, hermano, a mi madre, a mi padre, hermanos, orando por mí, hermanos, diciendo: Señor, quítale la rebeldía a este cabezón. Y no solamente, hermanos, quítale la rebeldía, sino: Señor, trata con él.
Porque hermanos, mira, Dios, hermano, tiene que tratar muchas de las veces con la vida de nuestros hijos. Porque hermano, mira, hay una tremenda rebeldía. Se nos olvida, hermano, que también fuimos jóvenes. Se nos olvida, decimos en México, se nos olvida, hermano, que nos la gastábamos para hacer el mal. Se nos olvida, hermanos, que también, hermano, andábamos ahí, hermano, del tingo al tango. Se nos olvida, hermano, que hacíamos, hermano, un montón, hermano, ahí de barbaridades que, de verdad, hermano, si nuestros padres se hubieran dado cuenta de lo que hacíamos, hermano, hubiéramos traído una tremenda vergüenza, hermano. Antes, hermano, uno cuidaba todo eso, ¿verdad? Para que nuestros padres no se dieran cuenta. Ahorita, hermano, ya los muchachos de esta generación, hermano, les vale. Ya está enfrente, ¿verdad? De nuestras narices, hermano, hacen todo. Tenemos, hermano, en la Biblia, hermano, la importancia ahí, hermano, en Proverbios, la importancia de Josué, una determinación, hermanos, de ese hombre como padre, como cabeza del hogar, diciendo, mira, no importa lo que ustedes hagan o dejen de hacer, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hermano, mira, para eso, hermano, se necesita, hermanos, un compromiso de nosotros como padres. Hermano, tú le dices a tu hijo, ve a la iglesia y tú no vienes. Tú le dices a tu hijo, mira, ama al Señor, ama su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, pero tú ni lees la Biblia. Y tus hijos, hermano, ven eso. Mira, tus hijos dicen, eres un hipócrita porque tú vas a la iglesia y dices amén, gloria a Dios, aleluya, hablas bien bonito, pero aquí en la casa eres bien maldiciento. Tú hablas, ¿verdad?, de amar a Dios, pero acá afuera eres bien tranza, eres chilango, ¿verdad? Mira, tú dices, ¿verdad?, que buscas la justicia de Dios, pero aquí eres bien injusto, ¿verdad?, porque no buscas la justicia en la sociedad, la justicia en la familia. Tenemos, hermano, hoy en día, hermanos, mucha gente hablando muy bonito, pero ¿sabes qué, hermano? Viviendo muy poco una verdad, una realidad. Número 3, hermanos, para poder, hermano, tener generaciones que trasciendan, número 3, es necesario poner como prioridad las cosas de Dios en tu hogar. Hermano, ¿tú sabías que la palabra hogar, hermano, viene de la palabra hoguera? ¿Sabías tú eso, hermano? ¿Qué es una hoguera, hermano? Una fogata. Por eso, hermanos, viene la palabra hogar, viene de esa palabra, hermanos, hoguera. ¿Qué hacías o qué haces en una hoguera? Te calientas. Hay calorcito, ¿verdad que sí, hermano? Cuando hace frío, ¿se acuerdan, hermano? En sus países no existía nada de esto de calefacción. ¿Cuántos nos criamos, hermano, alrededor, hermanos, de una hoguera? ¿Cuántos comimos, hermano, alrededor de una hoguera? ¿Se acuerdan, hermano, esas tortillitas, hermano, que hacían nuestras abuelas, que hacían nuestras mamás, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos, que hacían tortillitas o hacían, ¿verdad?, ahí en la hoguera, hermanos, en las brasas? No, nos poníamos, hermano, ahí en la hoguera. Muchos, hermanos, se ponían a hacer figuritas, ¿verdad?, ahí en una hoguera. ¿Se acuerdan esas tardes, hermano, donde yo recuerdo, hermano, hacíamos el conejito? Hacíamos el perrito, ¿se acuerda, hermano? Que siempre había, ¿verdad?, un tío o un abuelo, ¿verdad?, que se ponía a hacer figuritas y ahí estábamos, no había luz, no había electricidad. Hermano, ahorita, hermano, esta generación, hermano, se le va la luz y no sabe qué hacer, se andan muriendo, hermanos. Para nosotros, hermano, mira, muchos crecimos, nos criamos sin electricidad. O los apagones, ¿verdad?, allá en Cuba, ¿verdad? Bien, ¿se acuerdan, hermano? Esos apagones, hermano. ¿Y qué sacaban, verdad? La vela. Y nos emocionábamos, ¿verdad que sí, hermano? Nos emocionábamos porque decíamos, gloria a Dios, ¿verdad? Es una oportunidad en que la vamos a pasar, ¿verdad?, como familia. ¿Se acuerda, hermano, cuando hacía frío y todos, hermanos, nos acostábamos juntos, hermanos? ¿Sí se acuerda esos tiempos, hermano? Ahí estábamos, hermano, calentándonos en la hoguera. El hogar, hermanos, es eso, hermanos. Pero para que el hogar, hermanos, sea fuerte, dice la Biblia, hermanos, que si aquel, hermano, que edifica y hace a un lado a Dios, en vano, hermano, trabajará en edificar, hermano, su casa. Bienaventurado, hermano, el hombre, dice la escritura, que llenó su aljaba, que llenó, hermano, su hogar de hijos, hermano. Pero, hermano, lo importante, vea lo que dice en Salmo 27:4. El salmista, hermano, lo entiende. Y el salmista nos da, hermano, también aquel que dijo, hermano, bienaventurado el hombre
que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado aquel que tiene hijos. Pero mira lo que dice aquí, versículo 4, Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, ¿dónde, hermanos? En su templo, hermanos. Nos dice aquí, hermanos, la importancia de buscar a Dios. ¿Dónde, hermanos? En el hogar. Buscar, hermano, que nuestra familia esté en la casa de Dios. Hermano, te voy a preguntar algo, no contestes. ¿Dónde están tus hijos ahorita? ¿Dónde están, hermanos? No contestes, nada más medítalo. ¿Dónde están tus hijos? Pastor, están haciendo tarea, pastor. ¿Dónde están tus hijos? No, están con sus amigos. ¿Dónde están tus hijos? En la playa. ¿Dónde están tus hijos? En el mall. Estamos aquí, hermano. Nada más medítelo, hermano. Mira, hermano, yo no quiero, hermano, erigirme aquí, hermano. No quiero, hermanos, yo ponerme como una persona, hermano, que no se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado y para eso venimos a la iglesia, hermanos. Sí, estamos aquí, hermanos. A la iglesia, hermano, no viene gente sana. Venimos gente enferma. Sí, es un hospital, exactamente, hermana, exactamente. Aquí no hay nadie, hermano, mejor que otro. Pastor, usted está predicando, hermano, me tocó la bendición. Sí, me tocó la bendición. Y yo sé que tal vez, hermano, alguien más lo podría hacer mejor que yo. Pero ¿sabes qué, hermano? Es necesario meditar en nuestros caminos. ¿Dónde están nuestros hijos? Porque, hermano, mira, es necesario, hermano, poner, número 3, hermano, poner como prioridad las cosas de Dios en nuestro hogar. Mire, hermano, ¿se acuerda, hermano, cómo cuando conocimos a Cristo, hermano, veíamos algo ahí en la televisión y cómo, hermano, hasta le cambiábamos? Veíamos algo, hermano, que estaba mal. ¿Se acuerda, hermano, cómo, hermano, no tolerábamos ciertas cosas, hermano, de inmoralidad en nuestros hogares, hermano? ¿Se acuerda que estaba viendo usted la telenovela? Estaba viendo Marimar. Estaba viendo, ¿verdad? Rosa Salvaje. Estaba viendo, ¿verdad? María la del barrio. ¿Y qué es lo que hacía usted? Cámbiale, cámbiale. Apenas iban a dar un beso. Ya sabía, ¿verdad? Estaban poniendo ahí romanticones. Y apenas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía, verdad? Cámbiale. Veía usted un comercial, ¿verdad? Subido de tono. Y hasta aventaba, ¿verdad? Ahí la cobija. Tápate los ojos. Ahorita, hermano, usted está viendo, hermano, tremendas series, hermano, tan descaradas. Ahí de Netflix. Niños, hermano, fíjate que ahorita le decimos: mira, mijo, quiero decirte, ¿verdad?, de ciertos temas de sexualidad. Y los niños son capaces ahorita con tanto conocimiento. Porque, hermano, mira, a muchos de nuestros hijos, ¿sabes quién lo está educando, hermanos? La tablet, el celular. ¿Tú sabías, hermano, que hay muchos niños, hermano, que reciben la educación, hermano, principal de todos, hermano, aquellas aplicaciones de internet? Y por eso, hermano, hoy en día, hermano, se están gestando, hermano, tremendos pecados cibernéticos. Tenemos, hermano, hoy en día una generación, hermano, hundida en el pecado. Hermano, mira, podemos decirle a un niño: mira, te voy a explicar de sexualidad. Ese niño te puede decir: papá, ¿qué quieres saber? De verdad que sí, hermano. Mira, nuestros hijos han visto cosas que nosotros, hermano, ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Y dónde, hermano? En la tableta. En la tableta, hermano, que le compraste para que no estuviera molestando y diera lata. En el celular, hermanos, que le compraste, según tú, ¿verdad?, para que se comunicara. No lo usan para eso. Hermano, tenemos hoy en día, hermano, tremendas cosas que están pasando, hermanos, en los hogares cristianos. Pero mucho de esto, hermano, es porque las cosas de Dios, hermano, no son prioridad. Se nos invita, se nos exhorta, se nos insta, se nos anima, se nos predica acerca de la importancia de buscar, hermano, primeramente el reino de Dios. Se nos dice y se nos vuelve a repetir acerca de actividades para nuestros jóvenes. Miren, muchos de ustedes, hermanos, se quejan y dicen: no, es que aquí en la iglesia no hay actividades para jóvenes. Y luego apenas, ¿verdad?, se nos anima a ir a una actividad para jóvenes y no los quieren mandar.
Es más, hay papás que castigan a sus hijos con no ir a actividades. No, pastor, es que no va a ir porque está castigado. Qué mal castigo. Qué falta de sabiduría tienes. ¿Y por qué pasa esto, pastor? Porque en nuestro hogar la prioridad no es buscar al Señor. Y luego después tenemos, pastor, en la oficina, tenemos casos donde, ¿verdad? Pastor, es que mi hijo quedó detenido, ¿verdad? Ahorita está detenido. Y llegas tú, ¿verdad? Llorando. Hermano, es tremendo, hermano. Mira, yo te animo, hay una película, hermanos, ahí mexicana. Te animo, hermanos, que la busques ahí en YouTube. Apúntale ahí, ¿verdad? Esa película. Se llama, hermanos, la película A Medias Tintas. Apúntale ahí, hermano, para que la veas en esta semana. Te la dejo de tarea, así como la escuela, ¿verdad? Se llama A Medias Tintas. Ponle ahí, A Medias Tintas, película cristiana. Eso que pasa, hermanos, en esa película es la realidad de lo que hoy en día tenemos, pastor, en nuestras iglesias. Mira, en esa película, hermano, se va a ver reflejada la vida de muchos cristianos. Y no solamente de cristianos, hasta de líderes espirituales que se han vendido, hermanos, por dinero. Que han dejado, hermanos, de predicar la palabra de Dios, hermano, por dinero. Te vas a reír un rato, hermano, con esa película. De verdad, hermano, ya te lo estoy anticipando, estoy dando la reseña, ¿verdad? No me están pagando nada, ¿verdad? Por dar la reseña, ¿verdad? Pero ve esa película y te vas a dar cuenta, hermano, cómo, hermanos, está el cristianismo moderno, porque hemos dejado de poner como prioridad las cosas de Dios en nuestro hogar. Número 4, hermanos, ve lo que dice Proverbios, capítulo 23, versículo 13, rápidamente, se nos acaba el tiempo. Proverbios 23, hermanos, versículo 13, dice la escritura, no rehuses corregir, ¿a quién, hermanos? Al muchacho, hablando, hermanos, de los hijos. No rehuses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, ¿no qué, hermano? No morirá, hermano. Esto nos da una garantía, pero primero nos da un mandato. El mandato, hermano, es corrígelo, corrígelo. Y nos dice cómo, hermanos. Pero también nos da una garantía. La garantía, hermanos, es no te preocupes, easy my friend, todo va a estar bien. Dice que, hermano, no morirá. No morirá. O sea, tú lo vas a disciplinar, pero no se va a morir. Ahora, dice ahí, hermanos, fíjate, ¿por qué? Las razones, también Dios siempre nos da una razón creíble. Fíjate nada más, hermano. Estamos profundizando en la escritura, amén, hermanos. Vea lo que dice ahí, hermanos, no morirá. Dice, lo castigarás con vara, y ahí está la razón. Lo castigarás con vara, ¿por qué, hermano? Porque así lo librarás su alma, ¿de dónde, hermanos? Del Seol. ¿De dónde, hermanos? De la muerte. De la muerte, hermanos. Fíjate nada más, hermano, hasta dónde, hermanos, el Señor nos advierte. Mira, si tú no disciplinas, si tú no vives y no practicas la disciplina, la enseñanza, si tú no aplicas la disciplina en tu hogar, si no hay principios, si no hay fundamentos, si no hay reglas, hermano, hay hogares donde no hay reglas. Y sabes qué, hermano, dejemos de estar viviendo, hermano, una vida sin reglas. Hermano, crecimos en una generación donde nuestros padres, hermano, aplicaron las reglas. Pero ¿sabes qué, hermano? Muchos de nosotros siempre nos quejamos de eso. Y dijimos, cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga mi hogar, no va a haber reglas. Pero hermano, ¿sabes lo que te hizo ser lo que eres? Las reglas. Hace tiempo, pastor, una persona estaba bien amargada con sus padres. Esta persona, hermanos, durante años, hermano, vivió amargado. Un día, hermanos, su padre, hermanos, fue a visitarlo y tomó la determinación de reclamarle a su padre. Llegó, ¿verdad?, su padre, y entonces empieza la reclamadera. Muchos de ustedes, hermano, tienen traumas. Muchos de ustedes, hermanos, se acuerdan, ¿verdad?, cuando se los chicoteaban. ¿Se acuerdan, hermano, en la escuela, hermano? Mira, tú ibas a la escuela, hermano, y tenías miedo, hermano, porque te daban tus reglazos, tus metrazos, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? A ver, hermano, ¿quién de aquí, hermano, le tocaron, allá en su país le tocaron los metrazos o los reglazos? Aquí los estirones de oreja, hermano, de patilla, ¿se acuerda, hermano? La patilla, hermano. ¡Ay!
¿Quién se acuerda, hermano, que lo castigaron con los libros, hermano, ahí, ¿verdad? Cargando los libros. Que nos ponían al sol, ¿verdad? Porque todavía nos tocó, a mí todavía me tocó eso, hermano. De hecho, hermano, mira, cuando yo entré a la escuela, todavía me tocó, pastor, ¿le tocó a usted eso? Pero fíjate que era lo peor, hermano. Lo peor, hermano, es que de mensos o de tontos, hermano, se lo contábamos a nuestros papás. Porque aparte del castigo, hermano, que ejercían los maestros, íbamos nosotros, hermano, de tontos, hermano, hombre, de tonto, ¿ah? Llegábamos y le decíamos, mamá, es que me castigó la maestra. ¿Qué pasaba, hermano? A ver, hermana, ¿qué? ¿Qué hiciste? Y luego, hermano, mira, todavía otro castigo, ¿verdad? Como al Chavo del Ocho, tómala, ¿verdad? Por tonto, ¿va? O sea que si nos castigaban, hermano, nada más los que tenían diario, ¿verdad? Le contaban a su diario, ¿verdad? Querido diario, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Me dieron metrazos, ¿verdad? Porque si tú ibas, ¿verdad? A contarle a tus papás, peor te iba, ¿verdad? Entonces algunos hermanos crecimos con ciertos traumas. Algunos hermanos se los chicotearon bien sabroso. Algunos hermanos les metieron sus coscorronazos. Y muchas de las veces, hermanos, tal vez crecimos con esos traumas, nos exigieron porque, hermano, mira, en nuestros hogares, hermano, fíjate, hermano, en los hogares nos enseñaron, hermano, mucho de eso, hermano, fue disciplina. Para que pudiéramos estar fuertes. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero lo agarramos mal. Esta persona, hermano, este hermano lo agarró mal. Y muchos, hermanos, tal vez ya le reclamaron a sus padres. En esas cenas, ¿verdad? Navideñas. En esas cenas de acción de gracias aquí, ¿verdad? Tal vez ya le reclamaste. No, pa, es que usted se la bañaba, ¿verdad? Conmigo. Y así estaba este hermano. Entonces un día llegó, ¿verdad? El papá. Y a su casa. Y este ya estaba bien, ya estaba como para explotar. Lo traía aquí adentro, decíamos en Monterrey. Dice, sácalo de tu ronco pecho. ¿Verdad? Porque ahí lo traemos, ¿verdad? ¿Cuántos, hermanos, seamos sinceros, no levante su mano, pero cuántos nos ha pasado eso? Ahí lo traemos, hermano. Ese nudito, ¿verdad? En la garganta, ¿verdad? Que lo traemos y vemos al papá y vemos a la mamá y le queremos preguntar, bueno, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué, verdad? Usted hizo eso, ¿verdad? ¿Por qué usted me trató, verdad? Con esa dureza, ¿verdad? ¿Por qué usted me mandaba, verdad? A hacer esto y yo era un niño? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces llegó este papá y esta persona, este hombre hecho y derecho, ya con hijos, le empieza a reclamar, le dice, papá, es que usted fue bien duro conmigo, papá, usted siempre, ¿verdad? Me disciplinó, usted siempre me daba, ¿verdad? Esa disciplina bien dura, me ponía, ¿verdad? A trabajar, me enseñaba cosas, ¿verdad? Así, ya de chiquito, papá, usted fue muy inconsciente, le empezó a decir eso. De repente, hermanos, el papá lo escuchó, él se le quedó viendo, lo escuchó. Y le dice, hijo, te voy a decir algo, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién eres, mijo? ¿Quién eres? Pues tu hijo. Dice, no, espérame. Socialmente, ¿quién eres? ¿Qué estudiaste? Dice, soy abogado, estudié leyes. Ok. ¿Quién eres laboralmente? Pues soy el mero bueno, ¿va? Ahí de la firma de abogados. Dice, hijo, ¿cuánto ganas? Pues tanto. ¿Estás arriba del promedio de lo que ganan los demás? Sí. Si te preguntan, yo pregunto por ti, ¿cómo me van a decir? ¿Usted es papá de? No, pues del licenciado, del abogado en leyes. Dice, esta casa, mijo, una casa muy bonita. Ese carro que manejas. Dice, ¿sabes por qué te discipliné, mijo? Porque yo quería que estuvieras en esta posición. ¿Sabe lo que nos hizo, hermanos, a nosotros embarcarnos? Muchos de ustedes, hermano, de embarcarse, hermano, de ese país, hermano, comunista y viajar miles de millas, de venir, hermano, tal vez, hermano, en un camión, hermano, sardina, de casi morirte, hermano, en el desierto, de casi, hermanos, perder la vida, hermanos, y ya no contarla. De llegar, hermanos, a este país, hermanos, sin saber, hermanos, el idioma, hermano, pero rifarte, le decimos en México, y sobrevivir. ¿Sabe qué fue, hermano? La disciplina.
El hambre. Muchos hermanos llegaron, hermano, como la India María, nada más pidiendo, ¿verdad? Café and donuts. Y nada más pedías el number one, number two, ¿verdad? El 5, ¿verdad? Ya te sabías nada más, ¿verdad? El 5, siempre pedías el 5. ¿Sí te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermano, cómo llegaste, hermano, aquí, hermano? Y cómo, hermano, cuando saliste de tu pueblo, hermano, la gente, hermano, decía, ese, ¿qué va a hacer? No va a durar, al rato va a estar aquí. Pero ¿sabes qué es lo que te trajo aquí, hermano? El hambre, la determinación, la decisión, la formación, la instrucción, la disciplina que tus padres te dieron. Cuando le dijo esto, ¿verdad? De su padre, empezó a llorar y dijo, papá, gracias. Muchas de las veces, hermano, se ha ido nuestros padres y todavía traes ese resentimiento. Yo creo, hermano, que ahorita, hermano, debería ser un tiempo, hermano, en que tú le des gracias a tus padres. Porque estamos hoy en el día de las gracias. Hermano, tal vez, hermano, tú dejaste ir a ese viejo, a esa vieja, hermano. Los dejaste ir, hermano. Se te fueron. Y traes ese resentimiento todavía. Sin saber, hermano, la gratitud que tú les tenías que tener a ellos. Yo creo, hermano, que es un tiempo, hermano. Ahorita yo espero, hermano, de verdad, y me pongo en primer lugar. Deberíamos de venir al altar, hermano, y decir, gracias a mis padres que me dieron disciplina, hermano. Estamos en una generación, hermano, que cada quien hace lo que quiere. Tenemos, hermano, jóvenes, hermano, yo le digo la generación rata, hermano, porque no salen, hermano. ¿Te acuerdas cómo antes, hermano, nos hablaban, hermano? Querían que entráramos a la casa, ¿verdad? Ya eran las 11 de la noche y jugando pelota allá afuera, ¿verdad? Y querían que entráramos, hermano. Ahorita, hermano, queremos que salgan. ¿Verdad que sí, hermano? Te castigaban, ¿verdad? Por andar afuera. Ahorita, hermano, mira, no quieren salir. En tu casa, hermano, no hay reglas. ¿Por qué, hermano? Porque a esta generación, hermano, le falta la sed, le falta el hambre. Peladito y en la boca. Vea lo que dice ahí, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Proverbios 24:1, hermanos. Estamos en la parte final, hermanos. Proverbios 24:1 dice la palabra de Dios, hermanos. Proverbios capítulo 24, versículo número 1, hermanos. ¿Qué dice la escritura ahí, hermanos? Vamos ahí, hermanos. Proverbios capítulo 24, versículo número 1, hermanos. Vámonos rápido, hermanos, porque estamos en la parte final, hermanos, de esta enseñanza, de este mensaje. Dice, no tengas envidia. Proverbios 24:1 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con quién, hermano, con ellos, hermano. Nos habla, hermanos, acerca, hermanos, de la importancia, hermanos, de enseñarlos, hermanos, a trabajar, hermanos. Enséñalos, hermano, a trabajar. ¿Cuántas veces, hermano, envidiábamos a la gente, verdad, que estaba en su casa y que no trabajaba? Y teníamos envidia, verdad, de mucha gente. Pero ¿sabes qué, hermano? Esa gente, ¿dónde está ahorita, hermanos? Muchos muertos porque les gustaba el dinero, verdad, fácil. ¿Cómo era, hermano, nuestra educación en nuestro hogar? Hoy en día, hermano, no queremos que nuestros hijos trabajen. No queremos, hermano, que se desgasten, hermano, sus manitas. No les enseñamos, hermano, el principio. Hermano, ¿tú sabías que el trabajo es una bendición, hermano? Y nos lo enseñaron, ¿verdad? Porque mira, en muchos de nuestros hogares, hermano, el que trabajaba, el que tenía una posición importante en la mesa. ¿Se acuerdan, hermanos? Yo no sé si eso pasaba en su cultura, hermano, porque es una iglesia multicultural. Fíjate, hermano, es difícil predicar en una iglesia como esta, hermanos. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia, hermana Pati, es una iglesia difícil de predicar. No, le voy a decir por qué, hermano, porque es una iglesia multicultural. O sea, aquí usted sabe, hermano, la ciudad de Tampa, hermanos, es una ciudad, hermano, donde hay muchas culturas hispanas, latinas. Y tenemos diferentes costumbres, ¿verdad que sí, hermanos? Pero, por ejemplo, hermano, yo creo que lo que no falla, hermano, es que nos enseñaron ese principio, hermano, de trabajo. En muchos hogares, hermano, mira, al que le daban un poquito más de huevo, hermano, es el que trabajaba. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero, hermano, ¿qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Tenemos, hermano, un montón, hermano, de jóvenes flojos, levantándose, hermanos, a las 12, hermano, del mediodía, todos lagañosos.
todos, hermano, ahí, hermano, hasta con pijama. De verdad, hermano, anda una moda ahorita, pastor. Vemos, hermano, jóvenes, hermano, jovencitos. No te estoy hablando, hermano, de aquel, hermano, que toda la noche, hermano, se la pasó trabajando en una jornada de 8 horas. No, hermano, tenemos jovencitos, señoritas cansados, durmiéndose en los servicios. Tenemos, hermano, jóvenes, hermano, en los centros comerciales, ahí con pijama. Y unas pijamas bien feas, hermano, a propósito. Ni estilo tienen, ¿verdad? Ni clase, ¿verdad? Todos fodongos, hermano, esas chanclas ahí de fodongas. Y hermano, ¿por qué pasa eso, hermano? Porque muchas de las veces nosotros, como padres, no los enseñamos a trabajar. Mira, mientras yo viva, no te va a faltar nada. Lo peor, hermano, que tú puedes hacer. Porque ese muchacho, hermano, mira, y siempre a propósito, pastor, siempre en cada familia existe un menso. ¿Verdad que sí, hermano? Fíjate, siempre en cada familia existe un menso. Ahí te va, hermano. Ese menso, hermanos, siempre, al final, ese vivo, o no sé cómo le llama, ¿verdad? Su cultura, en nuestro México lindo y querido, les decimos mensos. Siempre, hermano, es el que se queda al último con la casa. Se queda con los terrenos, la parcela. Ese nunca trabaja, no obra, no trabaja ni hila, pero siempre están parados. Ese, ¿verdad? Es el que siempre dicen, los papás le dicen, ¿verdad? La frase, pobrecito. Es que si no le dejo algo, pues ¿qué va a hacer de su vida? No sabe trabajar. Fíjate nada más cómo caemos en eso, hermano. Y muchos de nosotros deberíamos de pedirle perdón a Dios porque hemos apoyado a que ese menso siga siendo más menso y vivo y abusivo, ¿verdad que sí, hermanos? Y al que trabaja y al que le echa ganas, decimos, fíjate nada más cómo es nuestra mentalidad hispana. A este no le voy a dar porque este sabe salir adelante. ¿Verdad que sí, hermanos? Y cometemos ese error. Batallamos con eso, le damos al, entre comillas, desprotegido. Fíjate nada más, hermano, cómo funciona esto del menso en la familia. Tú le dices, ¿verdad? A la mensa, traes a la mensa, ¿verdad? Y le dices a la mensa, hey, ven para acá, mensa, ponte a lavar los trastes, los platos, ¿verdad? Y le dices, ahí está, ¿verdad? Ponte a lavarlos. Ahí está la mensa, te quiebra uno, se le cayó. La loza, ¿verdad? Otra, se quiebra otro. Los deja chuquillentos, oliendo, ¿verdad? A huevo. Deja ahí pedazos de comida. ¿Y qué dice, hermana? ¿Cómo? Quítese, ¿verdad? Hágase para allá. Ya usted no lo va a hacer. Mira, la mensa salió más viva porque se ganó el pase a perpetuidad. O sea, ya nunca más va a hacer, y ya nunca más lo vas a lavar. Se ganó, hermano, el pase. La mensa salió viva. Fíjate, le hablas al menso de la casa. Ese menso, hermanos, ese menso es el que te contesta. El que siempre anda agotado, el que siempre anda cansado, ¿verdad? Que si no quiere hacer nada. Y le hablas, ¿verdad? Siempre hay uno, hermano. Pero la culpa, hermano, fíjate, la culpa no es del menso, sino el que lo apoya. Le hablamos al menso, ven al garage, ¿verdad? Ve a limpiar el garage. Y lo pones a limpiar y ya, ¿verdad? La riega ahí, lo deja todo feo el garage. Todo polvoso, no limpia nada. Nada más le dan lengüetazos ahí, va. Con el trapeador, con el mop. No deja bien las cosas. No acomoda como le dijiste. Porque fíjate, esos mensos, hermano, son difíciles de entender. Te pueden decir que sí, pero no te están poniendo atención. Mira, hermano, yo en mi casa, hermano, no voy a decir quién va, pero yo en mi casa tengo una mensa. Que le digo, mira esto, y te dice, ay papá, ¿verdad? Ahora, hermano, ya por naturaleza dice la Biblia que el corazón del muchacho, ¿cómo es, hermano? Rebelde. Hay niños, hay jovencitos, hermano, que desde pequeños usted no batalla con ellos. Son nobles, ¿verdad que sí, hermanos? Son considerados. Pero fíjate, hermano, siempre, hermano, te sale una oveja negra en la familia. Dicen que lo que no puedes ver en la calle, hermano, en tu casa lo tienes, pero depende de nosotros, hermano. Ahora, ese menso necesita disciplina.
Ese menso, hermano, necesita, hermano, que tú, hermano, lo dejes de chiquear. Hermano, cada hijo, hermano, es diferente. Cada hijo es diferente. Pero ¿qué es lo que decimos? Pues me salió mensito. ¿Verdad que sí? Me salió mensita la niña, ¿verdad? Pues, pues entonces voy así, ¿verdad? Voy a apoyarla así como es, ¿verdad? Pues Dios me lo dio, ¿verdad? Y pues así la voy a querer. Ni modo que la tire. Bueno, ese menso que andaba limpiando, hermano, el garage, ya te hizo un destrozo. ¿Y qué le decimos? Ya no lo vas a hacer. Quítate, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Y ahí andas tú, hermano, haciendo lo que le corresponde, hermano. Porque, hermano, repito, hermano, muchos de nuestros hogares, hermano, para comer, te lo tenías que ganar. Y el que más aportaba, el que más jalaba, hermano, en el campo, el que más le echaba ganas, hermano, en el campo, hermano, trabajaba, es el que mejor comía. Y es bíblico. ¿Qué no dice la palabra de Dios, hermano? El que no trabaja, que no coma. Fíjate, ese menso siempre está de melindroso, pastor. Ay, es que ¿por qué, verdad? Frijoles de Honduras, ¿verdad? ¿Por qué frijoles? ¿Por qué, verdad? No, no, guácala. Pero ¿quién lo hace menso, hermano? Cada uno de nosotros. Estamos aquí, hermanos. Enséñalos, hermano, a trabajar. Y número 7, hermanos, por último. Ve lo que dice, hermanos, Job, hermano, 1:5, hermanos, capítulo 1, versículo 5. Job 1:5, hermanos, lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, del convivio que tenían sus hijos, Job enviaba y los santificaba. Sus hijos, hermano, pues eran gente rica, hermanos. Acuérdese, hermano, que Job, hermanos, era un varón justo, temeroso de Dios. Acuérdese, hermano, que era un hombre rico. Y hermano, mira, déjame decirte, hermano, Dios le ha bendecido a usted, hermano. Con el simple hecho, hermano, si no quiero tocar la temática que vamos a hablar en la noche, ¿verdad? Pero véngase, ¿verdad? En la noche para... ¿Qué va a hablar, pastor? Bueno, véngase en la noche, se lo dejo de incógnita, ¿verdad? Para que usted, ¿verdad? Venga a la noche a escuchar el mensaje. Pero hermano, Dios te ha bendecido, hermano. Con el simple hecho, hermano, de estar en este país, hermano, es el país, hermano, conocido como el país de la abundancia, pero también es conocido como el país del desperdicio. Grandes cantidades, hermano, de desperdicio. Fíjate, hace unos días, ¿verdad? Estaba escuchando que antes la Publix y varios establecimientos, Walmart, todo esto, ¿verdad? Regalaban hasta la comida, hermano. Ahorita ya lo dejaron de hacer, hermano, porque muchos hasta aprovechaban y demandaban. ¿Ha escuchado usted eso, hermano? ¿Sí? Pero hermano, ¿cuánto desperdicio hay aquí, hermano? Fíjate, hermano, usted ya con el simple hecho de estar en este país, hermano, usted es bendecido. Job, hermano, era un hombre bendecido por Dios. Y dice ahí, hermanos, que aún, hermano, en su bendición, hermano, que él tenía y que sus hijos no les faltaba nada, porque no es suficiente con decirle a nuestros hijos o con decir, hermanos, jactanciosamente, a mis hijos no les falta nada. O sea, no es suficiente con eso. Y Job, hermanos, lo sabía y nos da una tremenda enseñanza. Fíjate, estamos terminando y aquí aterrizamos, hermano, todo el mensaje. Dice ahí, hermanos, que él enviaba y lo santificaba. ¿Cómo lo santificaba? Dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No hay cosa, hermanos, más importante. No hay cosa, hermanos, exactamente. ¿Alguien dijo aquí? ¿Quién dijo eso? ¿La qué? La oración. Exactamente, hermano. ¿Cómo es que nosotros, hermano, vamos a santificar a nuestros hijos, hermano? A través de la oración. A través de la oración. Pero, hermano, muchos ni siquiera oran por los alimentos. Muchos, hermanos, se levantan, hermano, ni siquiera dicen, Señor, gracias por este día. ¿Cuántos, hermanos, vinieron a la iglesia, hermano? Mira, de verdad, no se haga, hermano. Muchas de las veces, hermano, viene hasta la iglesia y viene hasta enojado. Las hermanas, ¿verdad? Se endiablan cada vez que vienen a la iglesia. Se les mete el chuki. Al hermano, ¿verdad? También, ¿verdad? Se enoja. Y mira, hermano, de verdad, o sea, si ni siquiera nos acordamos, hermano, de orar y darle gracias a Dios, hermano. Mira, hermano, Job, hermanos, oraba por sus hijos. Y decía, tal vez han pecado, tal vez han blasfemado. Hermano, la herramienta del cristiano. Lo que no podemos hacer de pie,
lo tenemos que hacer de rodillas. Porque, hermano, la oración, hermanos, del justo puede mucho. No hay cosa, hermanos, que Dios, hermano, no pueda, hermano, hacer. Dios puede quebrantar la vida, hermano, de aquel, hermano, que anda en rebeldía. Termino, hermano, mi predicación, termino este sermón, hermanos, con lo siguiente. Hace años, hermanos, nosotros nos criamos en la iglesia, estuvimos desde pequeños en la casa de Dios. Había, hermanos, un jovencito, un niño, hermanos, en aquellos años. Este niño, hermanos, iba a la clase de escuela dominical, fue compañero, hermanos míos, durante muchos años, hermanos. Crecimos juntos, tuvimos los mismos maestros, tuvimos las mismas oportunidades en la iglesia. Este niño, hermanos, iba a la iglesia, pero tenía un problema. Sus papás, hermanos, dejaron, hermanos, de aplicar estos principios que dimos. Sus papás, hermanos, tristemente no se aseguraron de la salvación de este niño. Tristemente, hermanos, también enseñaban, pero no con el ejemplo. Era aquel típico papá, ¿verdad?, que decía, todos lo hicieron, todos son malos, menos mi bebé. Porque hay muchos que así son, ¿verdad que sí, hermanos? Hay muchos, ¿verdad?, que dicen todos son malos, todos son unos pillos, todos son, ¿verdad?, unos reverendos, ¿verdad?, diablos, ¿verdad?, los niños, ¿verdad?, pero mi bebé no. Vivían, hermano, tal vez, y digo tal vez, hermano, porque después nos dimos cuenta que eran una cosa en la iglesia, pero no eran otra cosa en su hogar. Sus papás, hermano, no enseñaban la palabra de Dios. En su hogar, hermano, no se abría la Biblia. Y es un gran peligro, hermano, cuando la Biblia no está en nuestros hogares. Sus papás, hermanos, tristemente, hermano, dejaron de enseñar, dejaron de vivir. Dejaron, hermano, de poner como prioridad las cosas de Dios en su hogar. Había actividades, hermano, y no lo mandaban. Lo castigaban, como decíamos, hermano, en la predicación. Decía, no vas a ir a la iglesia, ¿verdad?, porque no hiciste las cosas bien. Dejaban, hermano, que su hijo, hermano, hiciera lo que quisiera. No había una disciplina, hermanos, en el hogar. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión, hermanos, que andábamos jugando, hermanos, ahí en la iglesia, hermanos, rompimos, hermano, un vidrio, hermanos, un parabrisas. ¿Cuántos de aquí, hermano, hicimos unas travesuras bien buenas, hermano? Hasta ¿verdad?, cuando nos disciplinaban, hasta decíamos, me la gané. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí o no, hermano? Mire, yo no sé si a usted le llega a pasar eso, hermano. Dicen que los hombres, pastor, somos todavía niñotes grandotes, ¿verdad? Y de repente, o sea, la esposa a veces se convierte hasta en nuestra mamá, ¿verdad? Nos termina ahí, ¿verdad?, de ver, ¿verdad?, todo que uno que es niñote, hermano. Mira, usted ve hombres ahí, hermanos, en la Walmart, hermanos, ahí en el área de carritos, hermano, ese carrito que no pudiste tener, ¿verdad? Y ahora lo quieres comprar, ¿verdad? Y estás ahí, ¿verdad? Pero, hermano, yo a veces, hermano, en la noche me despierto, me ha pasado que estoy soñando, que estoy en ese tiempo. Me acuerdo una vez, hermano, rompimos un cristal, hermano, los niños de la iglesia andábamos ahí y con una pelota, hermano, de béisbol, hermano, rompimos, hermano, un cristal de un vecino ahí de la iglesia, hermanos, y nos dieron, hermano, me dieron una tremenda, hermano, disciplina, hermanos, tremenda disciplina. Y yo a veces me despierto en la noche, regreso a ese tiempo, hermano, y digo, me la gané. Sí, me la gané, ¿verdad? Y, hermano, pero esa vez, hermano, yo me acuerdo, esa vez, hermano, le fueron y le dijeron, hermano, es que tu hijo andaba ahí con estos niños, ¿verdad? Y rompieron, ¿verdad? Y el vecino viene bien enojado. ¿Sabes lo que dijo? Todos fueron, él no. Todos fueron, él no. Muchas veces, ¿verdad?, le daban una queja y decía, ahorita cuando lleguemos a la casa, mijito, vas a ver. Y ese vas a ver nunca llega. Sí, se ha dado cuenta, hermano. Ha conocido este tipo de gente, ¿verdad?, que siempre dice, vas a ver. Y tú dices, hombre, por dentro, hombre, no va a ver. Ese niño no va a ver nunca nada. ¿Verdad que sí, hermano? O hemos visto a esos niños que se avientan en la Walmart, ¿verdad? Ahí, y luego casi le bajan la falda, ¿verdad?, a la mamá o el pantalón, ¿verdad? Y ahí se le cuelga. Y uno dice, si fuera mi hijo, no, hombre, llámelo. ¿Se acuerda, hermano, cómo era antes? Hasta con una mirada nos controlaban, ¿verdad que sí, hermano? Una mirada matadora, ya sabíamos, hermano, nosotros sabíamos perfectamente, esto lo he predicado en otra ocasión, ¿va? Pero ya sabíamos, ¿verdad? Con la pura mirada, hermano, nuestros papás nos controlaban, ¿verdad que sí, hermano? Éramos obedientes, entendíamos. Estos ahorita no entienden, hermano, y eso que conocen mucha tecnología.
Hermano, usted sabía, tráeme la cosa de esta que está en la aquella. Y entendía, y traíamos las cosas. ¿Verdad que sí, hermanos? Fíjate nada más, hermano, cómo, hermano, una mirada. Ya sabíamos, hermano, acuérdate, hermano, ¿cuál era la mirada? ¿Qué significa? Ahorita vas a ver pelado. Ahorita vas a ver papá. ¿Verdad que sí? Aquella mirada, ¿verdad? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo estás haciendo. O sea, hermano, sabíamos eso. Bueno, este niño, hermano, le decían, vas a ver, y no pasaba nada, hermano. Y lo sabía. Y lo sabía. ¿Sabes por qué lo sabía, hermano? Tanto así lo sabía que lo seguía haciendo. No lo enseñaron a trabajar. Porque el papá tenía una buena posición, hermanos, económica. Tenía un buen trabajo, no le enseñaron a trabajar. Bueno, hermano, para no hacerla tan larga, hermanos, póngase de pie, estamos terminando, póngase de pie. Para no hacerla tan larga, hermanos, este niño, hermanos, creció sin principios, creció sin disciplina. Tú deja, hermano, a un niño, hermano, sin principios, sin enseñanza, sin disciplina, va a crecer como un vil animal. De verdad, hermano. ¿Ha visto usted gente, hermano, que creció sin principios, sin una disciplina? Hermano, perdóname, pero socialmente, hermano, te vuelves una persona inadaptada. O sea, es algo tremendo, crecer sin principios, sin disciplina, sin una formación, sin una moral. Comes cuando quieres, haces lo que quieres, te paras cuando quieres, hablas cuando quieres, interrumpes cuando quieres. ¿Ha visto usted gente así, hermano? Una persona, hermano, que no tiene principios es un peligro, hermano, para la sociedad. Una persona inadaptada, yo le llamo así, hermanos. Una persona que no va a poder, hermano, encajar, hermano, en esa sociedad. Hermano, así creció este niño. Bajo el nombre cristiano. Pero ¿sabes qué, hermano? Creció. Se juntó, hermanos. Lo tuvieron que casar, hermano. Salió embarazada la muchacha, hermano. Hermano, lo casaron. Peor error, hermano, que pudieron hacer, hermano. Lo casaron. Hermano, mira, tuvo sus niños, hermano, y andaba robando, hermanos, en tiendas departamentales. Empezó, hermanos, a consumir drogas. Golpeaba, hermanos, maltrataba, hermano, a sus hijos, abusaba, hermano, de sus hijos. Hermano, pisó la cárcel. Para no hacérsela tan larga, hermanos, hace 1 año y medio atrás, recibimos, hermano, la noticia, y después lo vimos, hermano, en los medios de comunicación, que ahí, hermanos, en Nuevo León, hermanos, hay una parte que se llama Periférico. Es un libramiento, es una avenida muy grande, lo que aquí le conocen como el freeway. Lo encontraron, hermano, a este muchacho, hermanos, junto con su tío y junto, hermano, con otra persona más. Los encontraron con signos de tortura, hermanos. Él, hermano, lo despedazaron, hermano, lo cortaron, hermano. Le dieron el tiro de gracia, hermanos, y lo despedazaron, lo descuartizaron, hermano. Tanto así, hermanos, que cuando recibimos la noticia, hermanos, y ver lo que le hicieron, hermano, trajo a nosotros, hermano, pues ese recuerdo de toda esa falta, hermano, de disciplina, esa falta de formación de sus padres. Hermano, en el velorio, fíjate nada más, hermano, en el velorio, no dejaron las autoridades que abrieran el cofre, lo tuvieron que velar, hermano, a féretro cerrado, exactamente, hermanos. Porque era tan horrible lo que le hicieron, hermano, que prácticamente lo mandaron, hermano, ahí, hermano, en pedazos. Literalmente. Fíjate nada más, hermanos, fíjate nada más. Lo más triste de toda esta historia es que los que se acercaron a los padres de este muchacho sin vergüenza, y perdóname la expresión, un bueno para nada, hermano, porque así, hermano, fue criado y fue lo que hizo. Su vida, hermano, no sirvió para nada. Porque, hermano, los hijos que Dios nos ha dado, ¿sabe para qué es, hermano? Para formarlos. No son tuyos, no son míos, hermano. ¿Son de quién, hermano? Son de Dios, son prestados. Amén, hermanos. Hermano, mira, tú un día vas a dar cuentas de lo que sean tus hijos. Lo más triste, hermano, fue que cuando se acercaron con estos padres, ellos, hermano, no reconocieron jamás su parte. Y dijeron, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Hermano, una tremenda mentira. Pero ¿sabes qué, hermano?
Dios, hermano, te da la oportunidad. No hay cosa más terrible que perder un hijo y saber que nosotros, hermano, tuvimos la culpa de lo que sucedió. Porque, hermano, nadie está exento, hermano, de un día enterrar a uno de nuestros hijos. Pero ¿sabes qué, hermano? Es un dolor muy grande. Es algo, hermano, que es antinatural, porque lo natural de la vida, hermano, es que ellos nos entierran a nosotros. Pero ¿sabes qué, hermano? Es más triste y es algo triste y terrible, hermanos, el que nuestros hijos, hermano, estén, hermano, ahí en ese cajón por nuestra culpa. Generaciones que trascienden. Generaciones, hermano, que permanecen. Es el título, hermano, de este mensaje. ¿Cómo está tu generación? ¿Cómo va tu generación? ¿Cómo terminará tu generación? ¿Cómo pasará, hermanos, a través de los años? Vamos, hermanos, a orar. Señor mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra